A ver, pensemos en el mundo romano. Allí, el estatus legal no era para nada un simple trámite administrativo. Era literalmente lo que definía toda tu realidad. Si queremos entender Roma de verdad, la pregunta clave es, ¿quién contaba como persona para la ley? Porque, ojo, la respuesta a eso definía tus derechos, tus obligaciones y, bueno, básicamente todo tu destino. Ok, perfecto. Para meternos de lleno en esto, vamos a ir por partes. Primero, ¿qué significaba ser una persona en términos legales para ellos? Después, nos vamos a la división más grande de todas, esclavos contra libres. De ahí pasamos a las jerarquías entre los que sí eran ciudadanos y los que no. Y al final, vamos a ver cómo alguien podía, digamos, escalar en esa estructura social tan pero tan compleja. Bueno, arranquemos por lo básico. Y les advierto, vamos a tocar una idea legal romana que choca de frente con todo lo que pensamos hoy sobre derechos humanos. Así que, atentos, porque esto se pone interesante y hasta un poco chocante. Y acá viene la pregunta del millón, la que de verdad nos muestra el abismo entre su mundo y el nuestro. En la ley romana, ¿todo ser humano era considerado una persona? Y la respuesta, y esto es clave para entender todo lo demás, es un no rotundo. Así de simple y así de fuerte. Es que, miren qué interesante. La palabra persona originalmente significaba máscara. ¿Sí? La máscara que usaba un actor en el teatro. Y esa metáfora es perfecta. Porque en derecho, ser persona no era algo que tenías por nacer humano. Era un rol que te ponías, una máscara que te permitía participar en el gran teatro de la ley. Si no tenías esa máscara, legalmente eras invisible. No existías. Bien, ahora que entendemos esto de la máscara, vamos a la división más brutal, la más fundamental de todas en el mundo romano, una línea que, de verdad, los separaba todo. Los juristas romanos eran muy claros. Para ellos, la gente se dividía en dos grandes grupos: los libres, o líberes, y los esclavos, o servi. Punto. Esa era la primera clasificación, la más importante. Todo el derecho de personas arrancaba desde acá. Y acá está el golpe. Para la ley, un esclavo no era una persona, era una cosa, una propiedad. Se le consideraba una res, igual que una casa, un carro o una herramienta de trabajo. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que no tenía derechos. No podía ser dueño de nada, no podía ir a un juicio por su cuenta, nada. Su existencia legal, digamos, estaba tragada, absorbida por la de su dueño. Pero ojo, no hay que pensar que por ser libre ya estaba todo solucionado. Para nada. Dentro del grupo de los libres, había otra jerarquía súper importante y todo dependía de la ciudadanía. Ser libre no significaba ser igual a los demás ante la ley. Fíjense en la diferencia. Ser un ciudadano romano, un civis, te daba un paquete de privilegios enorme. Pero todo se puede resumir en dos conceptos fundamentales. Por un lado, el connubium. ¿Qué es esto? El derecho a casarte legalmente. Y esto era clave, porque significaba que tus hijos eran legítimos y podían heredar. Por otro lado, el commercium. El derecho a comprar, vender, ser dueño de propiedades, todo bajo la ley civil romana. Un extranjero, un peregrinus, no tenía nada de esto. Imagínense, sin esos dos derechos, tu vida familiar y económica estaba súper limitada. Ahora, uno podría pensar que esto era muy de blanco y negro. O eras ciudadano o no lo eras. Pero los romanos eran increíblemente prácticos. Para manejar un imperio tan gigante y diverso, crearon categorías intermedias, grises. Y el mejor ejemplo de esto es la figura de los latinos. Y miren qué genialidad en términos de estrategia legal. No era lo mismo ser un latini veteres de las antiguas ciudades de Lacio, que tenían casi todos los derechos, que ser un latini coloniari, de una colonia, o un latini iuniani, que era un esclavo liberado de una forma particular. Cada categoría tenía sus propios derechos y sus propias vías para, quizás, llegar a ser ciudadano. Era una jerarquía súper detallada, una herramienta perfecta para administrar, integrar y, claro, controlar a toda la gente del imperio. Ok, entonces, si ser ciudadano era el gran premio, la pregunta es obvia. ¿Cómo se podía llegar ahí? ¿Cómo se conseguía entrar a ese club tan exclusivo? Bueno, había básicamente tres caminos. El más directo, nacer de un matrimonio romano legal. Si tu padre era ciudadano, tú también. Simple.
La segunda vía era por una concesión del Estado. O sea, el gobierno te la daba, ya sea individualmente, a tu ciudad o a toda una región. Y la tercera, que es muy interesante, era por manumisión. Esto es, cuando un dueño ciudadano liberaba a un esclavo siguiendo todos los pasos legales, ese ex esclavo no solo se convertía en una persona libre, sino también en un ciudadano romano. Pero es importante entender que este club de ciudadanos no fue siempre igual. Al principio, en la República, era súper exclusivo, casi solo para la gente de la ciudad de Roma. Con el tiempo se fue abriendo, primero a los aliados latinos, después a toda la península itálica. Fue una expansión lenta pero constante. La ciudadanía dejó de ser un privilegio de sangre para convertirse en una herramienta para gobernar el imperio. Pero toda esta evolución gradual tuvo un punto de quiebre, un solo año que lo cambió absolutamente todo en el mapa legal del imperio. Anoten esta fecha, 212 después de Cristo. Ese año, el emperador Caracalla hizo algo radical. Publicó un edicto que, básicamente, de un día para otro convirtió en ciudadanos romanos a casi todos los habitantes libres del imperio. Imagínense el cambio. La razón principal parece haber sido económica, para cobrarle impuestos a más gente, claro, pero el efecto fue monumental. La vieja distinción entre ciudadano y extranjero, civis y peregrinus, casi que se borró del mapa. El mundo romano se redefinió por completo. Bueno, para ir cerrando, recapitulemos un poco y veamos el legado que nos deja toda esta estructura. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que en Roma tu humanidad no te garantizaba derechos, tu estatus legal sí. Segundo, que la ciudadanía no era una idea abstracta, sino un paquete de derechos bien concretos, como el connubium y el commercium. Tercero, que los romanos eran súper pragmáticos, creando categorías intermedias para manejar su imperio. Y por último, que la idea de quién era ciudadano fue cambiando, pasando de ser un club exclusivo a algo casi universal dentro de sus fronteras. En resumen, si hay algo que queda claro es esto. En Roma, tu estatus legal definía tu realidad. No era un derecho, era un privilegio que el Estado otorgaba y manejaba con mucho cuidado. Y esto, claro, nos deja pensando. Hoy ya no hablamos de peregrinium o de connubium, pero la pregunta de fondo sigue ahí, ¿no? ¿Qué factores hoy en día definen el acceso real que una persona tiene a todos sus derechos? Esa discusión sobre ciudadanía, pertenencia y derechos que empezaron los romanos, de alguna manera, sigue más vigente que nunca.